Cooperando somos más fuertes. La verdad, como una forma de vida. Contenidos relevantes, contenidos de interés, siempre en la sala de Jairo. Hoy tenemos un invitado que nos honra que esté en la sala de Jairo. El doctor José Gregorio Hernández Galindo, uno de los más importantes juristas del país, ha sido rector de la Universidad del Sinú, siempre ha estado vinculado a la academia y al gobierno. 10 años como magistrado de la Corte Constitucional, de la que fue también su presidente. Doctor José Gregorio, bienvenido, un placer saludarlo. Un saludo cordialísimo para usted, Jairo, y para toda su audiencia. Es muy importante conversar con usted en estos momentos que hay una confusión por demasiada información encontrada en el país con relación al caso de la niña en Vera. Por ejemplo, la Fiscalía ha insinuado que la niña consintió la violación. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, ante todo, hay que decir que quien está llamada precisamente a calificar el delito y a manifestarlo así ante el juez es precisamente la Fiscalía. Yo no estoy muy de acuerdo con la calificación que hizo la Fiscalía porque no puede partir del supuesto no probado de que la niña consintió. Más aún, una niña de 12 años, yo no creo que haya consentido frente a 7 soldados armados que además ya han aceptado que la tomaron por la fuerza. Lo que hubo a mi juicio fue una violación, sin duda. Es decir, no se trata simplemente de un abuso de una persona menor de 14 años, no. Se trata de una conducta claramente violenta en donde estas personas, eso ya lo expresaron, lo manifestaron ellos al aceptar los cargos, estos señores se asociaron allí en ese momento para cometer los delitos, porque no solamente es el delito de violación en sí misma que puede ser cometido contra cualquier mujer y de todas maneras es una violación, sino que se trata de una violación contra una menor de edad que estaba frente a esas 7 personas armadas con con toda la situación específica de indefensión. La niña estaba indefensa. De tal manera que discrepo de esa calificación y vamos a ver qué dicen en el curso del proceso. Pero desde luego, a mi juicio, todo el conjunto de acontecimientos, el número de atacantes, el hecho de que la niña hubiera estado en indefensión, el hecho de su edad, todo eso debe dar lugar a una pena bastante alta y yo creo que tiene que ser así. Una pena alta que además sea ejemplar frente a miembros del Ejército Nacional que tienen una función muy distinta. Este no es un acto del servicio, por eso, y es bueno de una vez que lo diga, como no es un acto del servicio ni guarda relación alguna con el servicio propio de los militares, pues no hubo fuero militar, porque algunos están preguntando, bueno, ¿y el fuero militar qué? No, no había fuero militar, no es una corte marcial, una corte de militares la que puede juzgar esto, sino los jueces de la República, de la jurisdicción ordinaria. Y claro está, desde un punto de vista general, la sociedad está indignada y tiene razón de estar indignada. Doctor José Gregorio, en el caso de la niña que
parecer tiene menos de 12 años. ¿Cómo es el tratamiento que se le da a esta persona en nuestro código de procedimiento penal? Debería ser, no sé cuántos delitos se les haya imputado a los señores soldados. Bueno, eso sí depende de las pruebas. No conozco las pruebas que haya recaudado la fiscalía. Parece que adelantó una serie de diligencias con el objeto de tener proximidad a algunos testigos o algunas personas que pudieron tener conocimiento de los hechos. Entonces, sin saber realmente cuáles son las pruebas ni qué sea lo que se debata en el curso del juicio, no podríamos aventurarnos a decir se cometieron tales y tales delitos. Por ahora, a mí me parece que hubo una violación, una violencia sexual, está tipificada en el Código Penal, y además con una persona menor, con una menor de edad. Y fuera de eso, como los 7 piparon, yo creo que hubo una asociación entre ellos para cometer los delitos. Pero desde luego, esto es muy provisional, todo depende de las pruebas. Y las pruebas no las conocemos. Doctor José Gregorio, en este cúmulo de información que le señalaba en principio, ha aparecido también de que se ha catalogado esto como un falso positivo. Esto, ¿cómo es? ¿De dónde nace esto? No, pues la comparación es muy equivocada. Lo que se conoce como falsos positivos, que ya es una designación equivocada. Hablar de falso positivo cuando lo que se cometió con muchos jóvenes en el país, eh, con participación de miembros de la fuerza pública, eh, eso no se debería denominar falso positivo, se debe denominar crimen de lesa humanidad. Fueron muchos asesinados, llevados eh, con argucias, con mentiras a ciertos sitios del territorio nacional, fueron asesinados y se los hizo pasar por guerrilleros. Eso ya se sabe, ya hay varias sentencias sobre el particular, etc. Esto de la violación de la niña, pues no es un falso positivo. Y tal vez alguien, creo que alguna congresista, hizo referencia a que podía ser un falso positivo en el sentido de que fuera falso sindicar a miembros del ejército para desprestigiar a la fuerza pública. Pero ya ellos, todos los 7, aceptaron, 6 aceptaron su participación en el ilícito, en el acto criminal que tuvo lugar, pero hay otro de los 7, uno que fue cómplice, es decir, que no participó directamente, pero fue cómplice. Entonces, ya lo de que pudiera ser falso ya no es. Sí ocurrieron, los delitos se presentaron. ¿Qué grados de responsabilidad hay ahí? Depende, repito, del material probatorio y de lo que se dilucide en el curso del proceso. Doctor, desde las primeras diligencias que ha hecho la Fiscalía, ya se puede, digamos, catalogar este hecho como delito de lesa humanidad. No me atrevería yo a catalogarlo todo así porque vale la pena tener en consideración el material probatorio. Yo lo que creo es que por definición, cualquier acto de violencia sexual contra una persona menor de edad es de suyo un crimen de lesa humanidad. Pero es necesario ver realmente cómo ocurrieron las cosas y eso solo nos lo van a dar las pruebas que se presenten. Entonces, diría yo, es en principio, un crimen de lesa humanidad, atenta contra los derechos humanos, bien que se trate
de una niña indígena o que no fuera indígena. De todas maneras sería lo mismo. Una menor de edad que fue violentada por 7 individuos que se coaligaron para ello y que además estaban armados. De modo que en principio sí lo es, pero claro, respecto de cada uno de ellos habrá que establecer la prueba y la responsabilidad, y eso solo en el curso del proceso. Por su conocimiento, doctor José Gregorio, le pregunto lo siguiente. Para una niña de 12 años, cuando está frente a un juez, ella tiene que ir a donde un juez, eh, ¿el código contempla alguna consideración teniendo en cuenta que es una persona que no alcanza los 12 años? Sí, es una de las circunstancias agravantes de la pena, o para imponer la pena. Eh, Estas circunstancias agravantes incrementan porque el delito es todavía más grave en ciertas circunstancias, teniendo en cuenta la minoría de edad y teniendo en cuenta también las circunstancias de indefensión en que se encontraba la víctima. Doctor, ¿está claro que deben ser juzgados por la justicia ordinaria o en el transcurso de diligencias esto puede cambiar a la justicia penal militar? De ninguna manera, de ninguna manera. Eh, la Constitución establece el fuero militar como una excepción. Las excepciones son de carácter restrictivo. La Constitución señala que el fuero militar, es decir, el ser investigado y juzgado por cortes marciales o tribunales militares, solamente se predica de aquellos delitos que hayan sido cometidos prestando el servicio, es decir, en el curso del servicio activo como miembro de un cuerpo armado, del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, cualquiera de las fuerzas militares. Y además tiene que ser un hecho que tenga que ver con el servicio. Le voy a poner un ejemplo. Un soldado decide irse, desertar, se retira del servicio sin ninguna autorización, simplemente incurre en esa falta, va a ser juzgado por la justicia penal militar. Pero una violación, y especialmente con las características que hemos anotado, ¿qué tiene que ver con el servicio? Absolutamente nada. No guarda ninguna relación con el servicio, ni podemos entender, porque sería sumamente grave, que hiciera parte del servicio el ataque a una persona desde el punto de vista sexual. Eso no puede hacer parte del servicio militar, no tiene nada que ver con el servicio, más aún diría yo, es contra la función que tienen los militares y por lo tanto es totalmente de competencia de la jurisdicción ordinaria. Doctor José Gregorio, ¿por qué están ocurriendo hechos lamentables que realmente conmocionan a la opinión pública, como este del caso de la niña y como el de un soldado que de una parte superior, una volqueta, tira un perro para que el animal pues muera? ¿Qué está ocurriendo? ¿Usted cree que en el cuerpo militar no hay la suficiente rigurosidad para admitir, para la admisión de las personas que van a tener armas o que van a tener alguna autoridad en el país? Sí, yo creo que en ese sentido estamos de acuerdo, porque lo del animalito, un perrito también indefenso, lanzado a la muerte sin ninguna clase de consideración y con esa mala intención, con ese propósito perverso de maltrato y con esa burla que además hicieron los militares que participaron
Pues eso no tiene ningún sentido. A la luz de nuestro sistema jurídico actual, ese también es un delito, ese, de haber asesinado en esa forma a un animalito indefenso. Eso está ya contemplado en nuestra ley, tiene una pena que llega hasta los 3 años de prisión y hay además una multa hasta de 60 salarios mínimos mensuales y una inhabilidad para desempeño de cargos que tengan que ver de alguna manera con los animales. Entonces, estamos no solo ante una conducta disciplinaria, como al principio dijeron algunos, no es disciplinario, es de carácter penal. Y por lo tanto, tiene que haber una sanción penal. Pero, ¿qué está ocurriendo? Me parece que su razonamiento es correcto, porque desde una perspectiva de la función que cumple la fuerza pública en una democracia, ellos tienen tienen la posesión y tienen el manejo legítimo de las armas de la República. Luego, ellos gozan de una confianza que deposita en ellos la Constitución, que deposita en ellos el Estado, la sociedad entera. Confiamos en nuestra fuerza pública. Yo siempre he sido defensor de nuestra fuerza pública, justamente a soldados como los que acompañaron a Simón Bolívar en 1819 en las batallas del Pantano de Vargas, de Puente de Boyacá, los que siguieron esa senda contra la opresión española. Desde allá viene una tradición de nuestras Fuerzas Armadas y les debemos el mayor respeto, la mayor consideración. Sin embargo, ha venido ocurriendo últimamente que como que no quieren ser depositarios algunos, porque no podemos afectar a las instituciones como tales. Algunos de ellos se han desviado. Yo lo atribuyo, y en general esta aseveración la puedo hacer también respecto de personas que no pertenecen a la fuerza pública y en otros aspectos. Yo lo atribuyo a deficiencias en la educación, en la formación. Es que la educación no consiste solamente en la transmisión mecánica de conocimientos. Yo no acudo cuando niño al colegio o a la escuela, al bachillerato o después a la universidad solamente para recibir un listado de conocimientos, porque entonces eso se podría hacer sencillamente recibiendo unas o inclusive por los actuales mecanismos que estamos usando ahora a propósito de la pandemia, que son los que nos brinda la tecnología. No, es que los establecimientos educativos tienen una función que es la de formar. ¿Dónde comienza la formación? Comienza en el seno de la familia, desde la más tierna infancia. Algunos afirman que inclusive desde antes de nacer el niño ya comienza la educación. Y la formación de su espíritu. ¿La formación en qué? En el respeto, en la solidaridad, en la dignidad, en la observancia de la ley, en los derechos, en los deberes, en las cargas que se tienen, que se deben asumir, en la función que se cumple, en fin, en la solidaridad. Hay una serie de elementos que se nos van transmitiendo desde el hogar, luego en el colegio, luego en la universidad, los pocos que hemos tenido, que no la tienen todos los colombianos, de poder llegar a una formación universitaria. Entonces, lo que creo es que tanto en el interior de la fuerza pública como fuera, faltan elementos educativos. En esto, lo que estamos viendo es lo siguiente: se han suprimido en los planes de educación, primero que todo, las familias se han descuidado, pero segundo, también
en el pensum se han suprimido algunas materias. Yo creo que no puede ser obligatorio, claro, porque tenemos un sistema que respeta la libertad de cultos, pero no puede ser obligatorio tomar la clase de religión apegada al catolicismo o a una determinada religión, pero sí debería existir una cátedra que, que enseñara eh, lo relativo a la vida espiritual, eh, cualquiera que sea la creencia de la persona, de los padres, o si no tienen creencias, pues no las tienen, pero que haya una cátedra de formación de lo espiritual, de lo que tiene que ver con el comportamiento, con las convicciones. No quiero decir que se deba impartir una cátedra obligatoria específica de una determinada religión. No, pero todo eso se ha suprimido y entonces una cantidad de principios, de valores han desaparecido. No se enseñan. Hablando de los profesionales y en este caso también de los militares, ¿será que les enseñan algo de ética? ¿Será que se les enseña algo de las bases fundamentales, no del derecho, pero sí de la necesidad de respetar un ordenamiento jurídico, de cumplir unas normas, no por temor al castigo, sino por propia convicción? Eh, Debemos llegar a una sociedad en la cual se cumpla con ciertas reglas en el interior de la sociedad y no por el temor al castigo. Por eso yo he dicho que la cadena perpetua, pues la aprobaron en el Congreso, todavía no han promulgado el acto legislativo, por eso a estos soldados no se les puede aplicar la cadena perpetua, como lo anunció equivocadamente el presidente de la República. Pero está muy bien que se haya aprobado eso, pero la cadena perpetua no va a ser la solución. No pensemos que eso va a ser así, porque ella de suyo no disuade, como tampoco lo hace la pena de muerte. Yo creo más en la educación y creo más en la confluencia de esfuerzos entre familia, sociedad, Estado, para que se llegue verdaderamente a que la persona observa un determinado comportamiento respecto a los demás, un comportamiento respetuoso, un comportamiento que verifique que la dignidad humana está por encima de todo lo demás y que independientemente de si estamos o no de acuerdo, tenemos que respetarnos. Todo eso necesita formación. La formación es la parte esencial de la educación, no es lo mismo que la instrucción. Y eso tiene que recibirse desde los primeros años y permanecer, creo yo, a lo largo de toda la vida. Los medios de comunicación, ustedes también, y nosotros, porque yo soy director de un medio de comunicación que es La Voz del Derecho, tenemos una obligación los medios también en ese sentido. No podemos estar incentivando las bajas pasiones, por ejemplo, sino debemos procurar inculcar en nuestros oyentes, en nuestros televidentes, en las personas que nos siguen o que nos leen, inculcar principios, valores, postulados, formas adecuadas de comportamiento, porque de lo contrario la convivencia social es imposible. Así es, doctor. Está supremamente claro. Pero, doctor José Gregorio, como esto de la educación es lo que tenemos en este momento, es decir, una educación que no alcanza el calificativo de calidad y sobre todo en esos valores. Le pregunto, el cuerpo militar, nuestras fuerzas militares, y yo estoy de acuerdo, hago un paréntesis en que no son todos, son algunas personas que se desvían, al recibir a estos jóvenes, por ejemplo, egresados del bachillerato,
y sabiendo que vienen con un déficit por familias disfuncionales, por la educación que no de pronto la reciben de calidad. No hay una inducción cuando ellos llegan en derechos humanos, en civilidad, en fin, en esos valores para que sepan a qué se someten dentro del cuerpo y después sí armarlos y entregarlos ya a sus actividades. Ayer, justamente ayer, eh, a propósito de esto que ocurrió con la niña, lo pregunté en un trino, en un mensaje de Twitter, lo pregunté. Obtuve varias respuestas, algunas muy duras con el ejército, que yo creo que, repito, que las instituciones no pueden ser afectadas como tales, son algunos miembros de las instituciones. Pero preguntaba yo si existía algún grado de formación en valores, en principios, en dignidad, en respeto al derecho, en respeto a los demás, todo eso. Y me dieron alguna respuesta miembros de la fuerza pública de alto grado que manifestaron que sí, que existen unos programas de formación en ese sentido para los que ingresan. No sé cuáles serán los contenidos, pero valdría la pena revisarlos y creo yo que deberían permanecer como programa académico a lo largo de todo el tiempo. Eh, Creo que alguien que ingresa al ejército, por ejemplo, para prestar el servicio militar, no ingresa solo para tomar las armas y para obedecer unas órdenes, sino que tiene que formarse en todo esto, porque él va a tener una relación con la comunidad. A lo largo de toda su actividad, si presta el servicio o si después se convierte en soldado profesional, si va obteniendo ascensos hasta llegar al más alto grado general de la República, bueno, pues va a estar en contacto con la comunidad. Y tenemos ejemplo de muy ilustres eh, generales, coroneles, mayores de la República que son muy respetuosos de la Constitución, de los derechos humanos, de la ley. No es entonces la institución toda, pero sí debería haber ese componente educativo o mejor formativo a lo largo de todo el tiempo. Yo creo que eso estaría, eh, debería, eh, debería pensarse en eso, porque como usted muy bien dice, han ocurrido cosas muy graves. Lo de los falsos positivos es terrible. Que haya miembros de la fuerza pública que hayan aceptado por cualquier prebenda asesinar a unas personas para hacerlas pasar por guerrilleros y mostrar resultados, a mí me parece eso algo escabroso, de un nivel violatorio de los derechos humanos enorme, y por supuesto que es inaceptable. De manera que en eso debería trabajar el gobierno y el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares y las fuerzas de policía, porque también en la policía se han presentado algunos casos de abuso y de ataque, en fin. Entonces, vale la pena que además de esos elementos educativos, también se piense en un régimen disciplinario mucho más fuerte para evitar que estas conductas tengan lugar. Doctor, usted hizo parte de la Corte Constitucional. Aquí tengo yo este volumen que me lo dio precisamente un exmagistrado. Y le quiero hacer esta pregunta que me parece muy importante porque es un ejemplo que le voy a presentar de esta manera y que desde luego tiene un componente muy importante, que es la obediencia. Porque si el general le dice a un soldado, soldado Aristizábal, esto así,
Se presentó en Cali un caso con un policía. Él integraba una comisión para un desalojo de unas tierras que estaban ocupadas. En un momento determinado, el policía graba un video y dice que él no está de acuerdo con ese procedimiento, porque había un bulldozer arrasando con algunos sembrados que habían ahí y con algunas paredes en bareque, en cartón, no sé, pero arrasando el bulldozer. Esto es una injusticia. Doctor José Gregorio Hernández Galindo, ¿ahí qué pasa? Bueno, en el año 92, comenzando sus actividades la Corte Constitucional, recuerde que yo hice parte de la primera Corte de un año y después Claro. de la Corte de 8 años. Estuve 9 años en la Corte. En el primer año se presentó una demanda de tutela que me correspondió fallar como ponente con otros ilustres magistrados. Y el asunto que se planteaba era el de la prestación del servicio militar por razones de conciencia. Se planteaba la objeción de conciencia. Y aunque la objeción de conciencia no tuvo en la Constitución un tratamiento específico, pues de todas maneras lo que sí pusimos de presente en el fallo fue una diferencia entre obediencia debida, de deber, ¿no? La obediencia debida que tiene el militar en razón de la disciplina que corresponde a los cuerpos armados y la obediencia ciega. Son dos conceptos distintos. La obediencia debida pues es indispensable, porque qué tal que frente a cada orden de un superior, el inferior, los soldados ante la orden de un teniente vengan a decir que no cumplen la orden, porque les parece en su concepto que la orden no debe ser cumplida. Esa es la obediencia debida. ¿Qué es la obediencia ciega? Es aquella que no distingue de qué se trata. Entonces viene el superior y da la orden, por ejemplo, de torturar a un prisionero. Eso lo dijo la Corte en el fallo. Da la orden de torturar a un prisionero o de cometer un homicidio fuera de combate. Lo dijo la sentencia en el año 92 y todavía no había falsos positivos. Y entonces el inferior va y tortura a la persona o comete el homicidio fuera de combate. No, no puede hacerlo. No puede hacerlo porque esa no es su obligación, ese no es su deber, no tiene por qué obedecer esa orden. Y está la libertad de conciencia. Según el artículo 18 de la Constitución, nadie puede ser obligado a obrar contra su conciencia. Nadie, ni siquiera un militar. Entonces, el caso de este soldado, no era un soldado, era un policía, Sí. no recuerdo el rango, creo que era policía simplemente, Sí, un policía. que, sí, que se opuso a cumplir la orden. Me parece que eso tiene explicación en que su conciencia le decía, y se le vio gran sinceridad, su conciencia le decía, ¿cómo van a desalojar a esta cantidad de personas, a pesar de que haya una orden administrativa, pero van a desalojar a una cantidad de personas para que queden a la intemperie, les van a romper las casitas, les van a botar su ropa, sus enseres, sus poquitos bienes, se los van a destruir también, que queden a la intemperie y en plena época de pandemia del coronavirus? Entonces la conciencia de él le dijo, no, yo no quiero contribuir a eso. Y me parece que él, desde ese punto de vista, actuó bien. No podía ser obligado a actuar contra su conciencia. Me parece que lo están juzgando disciplinariamente
y me parecería muy injusto que fuera sancionado por eso, porque pensó en la gente, pensó en las personas, en los seres humanos, en los niños que también iban a ser desalojados. Solemos olvidar el poder de una risa. Afortunadamente, hay quienes están ahí para recordárnoslo. Solo hay que levantar la cabeza y fijarnos en los detalles. Cigarrería, frutería, peluquería, panadería, charcutería, lavandería, ría, ferretería, latonería, tapicería, modistería, heladería, dulcería. Sí, ría. Lugares cotidianos que nos invitan a hacer algo que no nos cuesta nada, pero nos devuelve mucho. Así que cuando vuelvan a levantar las rejas, devolvamos ese incondicional mensaje. Llenemos sus tiendas, compremos, apoyemos, recomendemos, porque lo único seguro es que ellos siempre estarán ahí, demostrándonos que una sonrisa nos hace más dulce la vida. Un mensaje de Colombina para los miles de comerciantes que nos inspiran y recuerdan que juntos le ponemos sabor a la vida. Colombina, el sabor es infinito. Cooperando, somos más fuertes, porque con la compañía de más de 250.000 personas logramos las metas más grandes. Coomeva nos facilita la vida. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. En la sala de Jairo, el doctor José Gregorio Hernández Galindo. Doctor, gracias. Voy a hacer las últimas dos consideraciones, agradeciéndole inmensamente esta participación, porque al inicio decimos siempre contenidos relevantes de interés y sobre todo buscando los invitados acordes con un manejo de información correcta para nosotros cumplir con esta vocación de informar de manera pronta, de manera correcta, la verdad, como una forma de vivir siempre, y más en un medio de comunicación. Doctor, una pregunta y perdone. ¿Por qué se habla de impunidad en Colombia? Es decir, en todo momento. Esa sería como la pregunta del millón. ¿Por qué hay impunidad en Colombia? Porque no hay una política criminal seria del Estado colombiano. Aquí hay varios sistemas penales, no hay uno solo que sea integral, que sea coherente, ¿no? Tenemos un código, la 600, después viene la ley que reemplazó a la 600, está el sistema de justicia y paz, está el sistema de la jurisdicción especial de paz del acuerdo del año 16, en fin, hay un gran problema que nos daría para varios programas adicionales. Hay un gran problema que es la estructura de la administración de justicia. No hemos podido hacer la reforma de la administración de justicia. Hay impunidad también porque el mismo sistema acusatorio tiene deficiencias, muchas deficiencias. Y fuera de eso, se incurre con demasiada frecuencia en conductas como la morosidad. La morosidad. Un proceso no se tramita, pasa el tiempo y con un pretexto o con otro, entonces aplazan una diligencia o aplazan una audiencia, etcétera, y se llega el vencimiento de términos. Y entonces la persona queda libre, porque tampoco puede permanecer eternamente y hay norma específica. No puede permanecer eternamente esperando a que resuelvan sobre su situación jurídica, entonces la persona queda libre por vencimiento de términos. Pero hay impunidad también porque ciertas conductas, hablemos de altos funcionarios del Estado, hay unos fueros, estamos llenos de fueros, y entonces resulta que existe para presidente de la República, magistrados de las altas cortes, fiscal general de la Nación, un fuero constitucional especial, según el cual es la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes la que puede formular
la acusación, la que puede presentar los elementos para que la plenaria de la Cámara formule la acusación o archive el proceso. Casi nunca formulan acusación, pues ha sido muy excepcional el caso. Y si formulan acusación, el Senado en el momento de juzgar resuelve que no hay lugar a ninguna sanción. La Corte Suprema de Justicia también se demora en resolver sobre esos casos en relación con otros pueblos. Y a nivel de tribunales y juzgados hay la acumulación de expedientes, no hay los jueces suficientes. Inclusive cuando han sido designados jueces de descongestión, no descongestionan, por el contrario, en el momento en que pasa al juzgado de descongestión, se complica más la situación, algo que ya iban a resolver, entonces ya no lo resuelven porque hay que esperar a que se tramite lo de la descongestión, paradójicamente. Entonces, hemos llegado a un sistema caótico en materia de administración de justicia. Por lo tanto, es indispensable que se introduzca una reforma integral. Repito, y en materia penal específicamente, tiene que haber una política criminal del Estado coherente, seria, bien fundada, en fin. Sobre la administración de justicia también tengo que decir que la manera como son elegidos los magistrados, el procurador, el fiscal general, el defensor del pueblo, etcétera, todo eso ha venido poco a poco desarrollándose sobre una base de política o de politiquería. Entonces, no ocurre lo mismo que pasaba al comienzo de la vigencia de la Constitución, sino que ahora no sirve la trayectoria, no sirve el conocimiento que se tenga del derecho, no sirve la preparación académica, no. Lo que sirve es la recomendación política. Eso es lo único que vale. Y entonces no hay la independencia, porque tampoco hay independencia. Van a hacer la terna para fiscal general de la Nación, por ejemplo, y no me refiero a ningún caso concreto, pero es posible que quien elabora la terna, el presidente de la República, nombre amigos suyos en la terna. Y entonces, ¿cuál es la independencia del fiscal? Todo eso ocurre, infortunadamente, y por eso hay impunidad. Sí, doctor, y es que llama la atención que algunos casos, como el de esta niña que conmocionó al país, la justicia es pronta. Hay otros que tienen también un sustento de gravedad. Sin embargo, ahí la justicia no opera con esa prontitud. Claro, eso es verdad, no opera con prontitud y muchas veces los casos se quedan eternamente archivados y nunca se sabe lo que pasó. ¿Cuánto hace que hubo unas denuncias allá de la señora Aida Merlano? ¿Cuánto hace? Como 6 meses ya. Sí, por lo menos. No, nada, ni va a pasar. Y así por el estilo. Entonces, hay que, primero que todo, elegir a los jueces, a los magistrados, a los fiscales, sobre una base más de conocimiento, de trayectoria, de antecedentes, que por la recomendación política. Hay que erradicar eso de la recomendación política. Hay que erradicar también lo que algunos llaman el humilladero. ¿Qué es el humilladero? Que si yo quiero ser, por ejemplo, procurador, entonces tengo que humillarme ante cada uno de los que integran la corporación que me puede ternar, bien sea Consejo de Estado, Corte Suprema o allá con el presidente de la República. Y para que después me elijan, entonces tengo que humilladamente pasar por el pupitre de cada uno de los congresistas a prometerle cosas. Eso es fuente de corrupción también. Y a comprometerme en una cantidad de elementos que no juegan con el buen servicio.
sino con el interés particular de quien quiere ser elegido. Ya veremos cómo se desarrollan ahora próximas elecciones. Está de Así por es. medio la elección No. del nuevo procurador, del nuevo defensor del pueblo. ¿Cómo va a ser eso? ¿No? Ahí están ya Bueno, los políticos diciendo que cuáles son sus favoritos. no. Entonces, No, la lista es muy grande y entonces ya digamos, se habla muy cotidianamente de que fue allá, hizo lobby, fue acá, hizo lobby, fue para allá, hizo lobby. así es, así es. Entonces, pero la elección, digamos, una elección, someter estos cargos a elección popular tampoco sería la solución. No, yo no soy partidario de la elección popular porque esa sería una mayor politización. Claro, imagínese, Ajá, elegir a un magistrado ya, popularmente, no. ya, Pero yo creo que lo que sí puede hacerse es someter todas esas elecciones a un concurso riguroso, ya. pero de verdad, concurso público, con exámenes, con pruebas, mirando la hoja de vida, que se le deba a la formación académica, que se le dé valor a la experiencia, a la trayectoria, en fin, una cantidad de... Y eso sí, prohibir que llegue alguien con recomendación política a buscar un puesto y a ser descalificado inmediatamente si llega valiéndose de la recomendación de un expresidente o de un excongresista o no. Es que nada de eso debería ser. Eso en cuanto a la administración de justicia y podríamos hablarlo, como le digo, mucho más largo. Muy bien, doctor José Gregorio Hernández, muchísimas gracias por esta cátedra constitucional en la sala de Jairo. Muchas gracias, ha sido para nosotros un placer, un honor tenerlo. Y como soy miembro de la Asociación Colombiana de Locutores, es un honor que usted esté con nosotros. Sí, yo soy miembro, me hicieron el honor Bueno, precisamente de designarme miembro. Ustedes me designaron sí, allá en la Asociación Colombiana de Locutores sí, y yo sigo siendo locutor. Eh, sí, eh, Llevamos ya 5 años con La Voz del Derecho, ya vamos a sí, cumplir 6, ajá, y en La Voz del Derecho yo hago la locución y la presentación. ya. Sigo siendo Bueno, locutor y me siento muy honrado de seguir siendo locutor. Comencé a los 17 años, ya a esta edad continúo porque y, me encanta la radio, me encanta la comunicación y sí. creo que estas son las formas más nobles de conectarnos con la sociedad. Doctor Jorge Gregorio, ¿hizo usted algún curso para tener esa voz que tiene? No, ningún curso. Salí No. del bachillerato y fui y me le presenté como un amigo a quien usted conoce, que es Gonzalo Ayala. Tal vez Ah, recuerda a Gonzalo. claro. Gonzalo Ayala era el director de una emisora que tenía en ese momento, se llamaba la emisora juvenil, Sí, era Radio Tecandama, que era de Todelar. Me le presenté yo a Gonzalo y yo no sé, no me hizo un examen inmediatamente, una prueba que se acostumbraba con los locutores, una prueba de grabación, no, ya, sino que simplemente me soltó de una vez en Radio Tequendama para que hablara, para que despidiera el disco y para que diera la hora. Y lo hice y le gustó y ahí estuve durante varios años pues, hasta cuando ya me gradué, porque esto fue durante mi tiempo de estudio en la Javeriana. Cuando sí, ya me gradué en la Javeriana, comencé a desempeñar cargos públicos y me alejé un poco de la radio, pero luego volví porque fui primero asesor del ministro de Comunicaciones, después fui viceministro de Comunicaciones y fui presidente de la junta directiva de Inravisión y por lo tanto me gustaba irme a la Radio Nacional a preparar programas, ¿no? ajá, Y grababa cuñas y todo. Eso no se me ha olvidado. Además fui presentador de un noticiero de televisión que era el noticiero 24 horas con Juan Clímaco Arbeláez, que en paz descanse. sí, ¿cómo le parece? Eso lo tiene usted ahí en su ADN. Sí, Porque la otra vez
a propósito del examen que usted nos dice de aptitud, había el examen de aptitud para la voz, para manejar la inflexión de voz y manejar una oración bien, Claro. en fin, etcétera, pero también de cultura general. Pero usted, y además le daban a uno una licencia, la A, la B y la Sí, C. yo firmé muchas licencias como viceministro. No sería que usted firmó la Lo que pasa mía. es que no sé, ¿Usted fue yo estuve en el viceministro con año, Gabriel Melo Guevara? no, Ah, ya, con de Gabriel Melo fui asesor, asesor. pero fui viceministro de Alberto Casa Santamaría en el gobierno del presidente César Gaviria en el año 1990. Salí del Ah, viceministerio para la Corte Constitucional. qué bien. Eh, yo firmé varias licencias. Lo que pasa es que la Constitución en el artículo 26 dio lugar a que se suprimiera la licencia. Ajá. Tanto la de radioactor como la de locutor. Se suprimió en la Constitución, porque el artículo constitucional, el 26, dice que si no se requiere preparación académica, entonces se puede ejercer libremente y sin autorización, como un derecho. Pero esa es la norma y es lo que entendió la Corte Suprema de Justicia primero y después la Corte Constitucional. Fíjese que después la Corte Constitucional, que con una ponencia del doctor Carlos Gaviria Díaz, declaró inexequible la tarjeta profesional de periodista, porque Ujú. precisamente hay esa libertad que está consagrada en la Constitución. Pero respecto al examen que se hacía en esa época, yo tuve ocasión de presentarlo para obtener mi licencia de locutor. El ministro en esa época era Carlos Holguín Sardi, a quien usted conoce mucho porque es vallecaucano, y fue el doctor Holguín quien firmó mi licencia de locutor. Y sí, se Licencia hacían clase A. esos exámenes, Ajá. sí, y se daba la licencia sobre la base de lunes que se adelantaban en el ministerio. Pero después cuando uno iba a trabajar, las emisoras también exigían una preparación. Las emisoras exigían que uno supiera leer, claro, tenía que saber leer. Claro. Hoy usted encuentra, con el debido respeto, a muchos que no saben leer y presentan noticias, eh, que también la voz, porque la voz para la radio es indispensable. Yo sigo Claro. pensando que una voz chillona, una voz desagradable, no sirve para la radio, no sirve. Ajá. Ajá. Entonces, pues eso era en esa época. Actualmente todo sí Así y es. todo vale. Doctor José Gregorio Hernández, muchísimas gracias por haber estado en la sala de Jairo. Muy amable. Gracias, Jairo. Muy gentil. Me siento muy honrado de participar en su programa. Cuenta conmigo siempre y le envío a su audiencia un saludo muy especial. Hasta pronto. Hasta pronto. Nunca dejemos de soñar. Nunca. Cooperando somos más fuertes. La verdad, como una forma de vida. Siempre en la sala de Jairo, contenidos relevantes, contenidos de interés para formación de una ciudadanía.